Pulso económico que, como es tradicional, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. Al final, bueno, todo ha sido muy leve hoy. Al final terminamos en verde, 0,08% de incremento, el índice general en 9.439,8. Hay un valor que destaca por sus aumentos en el día de hoy, hablaremos después de él, Iberdrola, que sube 2,05, Acciona en segundo lugar 1,45 arriba, Ferrovial 1,37 también arriba. Por contra, en el lado de los que han tenido peor ejecutoria, pues ahí tienen Fluidra, la que peor, 4,44 abajo, Repsol en segundo lugar, 2,02 abajo, y Arcelor, que hoy se deja en la sesión, 1,95. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos informativos que vamos a tratar en la mesa de análisis económico con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues hablaremos de, claro está, de cómo CaixaBank ha superado al BBVA, cómo la empresa del sector banca que ofrece una mayor rentabilidad por dividendo. Y hablaremos también del sector bancario que poco a poco se quita la presión que les ha puesto por encima Nadia Calviño. El consejero delegado del Sabadell decía que, hombre, pagar por los depósitos llegará por la competencia, pero no por las presiones que puede hacer la ministra. Y en sentido similar, Cortázar, en nombre de CaixaBank, decía que, bueno, pues que es la baja rentabilidad de la banca la que condiciona la no remuneración de los depósitos. Así es que la banca está respondiendo ya a Calviño en tiempo real y a punto de empezar una campaña electoral. Les presento a nuestros invitados de forma inmediata. Don Joaquín Robles, analista de XTB. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Don Luis Ruiz, analista de CMC Markets. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bienvenido. De estar aquí. ¿Todo bien? Fenomenal, Xavier. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo explicáis la sesión de bolsa? Da la sensación que Europa entera ha recibido con mucha frialdad los estímulos chinos, han bajado los tipos de interés, etcétera, etcétera, pero que el mercado ha entrado en una fase de stand-by. Sí, jornada de transición. Al final hay que tener en cuenta que venimos de un periodo que ha estado condicionado por, primero, las negociaciones sobre el techo de deuda, luego también por las decisiones de los bancos centrales. Ya se sabe que están adoptando cada vez una postura más prudente, más moderada, que falta poco para el final de subidas, y los mercados han subido mucho. El Nasdaq sube más de un 30, el S&P 500, el IBEX 35, el DAX alcanzó máximos históricos la semana pasada por encima de un 15% todos estos índices, y obviamente los inversores se toman un respiro a la expectativa. Veremos ahora cuando empiece la temporada de resultados en el mes de julio, veremos los próximos datos de inflación cómo van respondiendo, porque hay un cierto optimismo, esa sensación de no me quiero perder la subida, pero también de fondo hay una inflación elevada, unos tipos que están muy altos y un proceso de desaceleración que ya ha llevado a la zona euro y a Alemania a la recesión. Luis. Sí, bueno, una pausa, ¿no? Tenemos sobre todo las bolsas europeas. Ha empezado la semana un poco floja por el cierre por la festividad de Estados Unidos. Estamos muy cerca de máximos históricos, como ya has comentado, en el DAX, en el 250 cerca de máximos de 2020, 2021, en el IBEX 35 en máximos anuales. Son resistencias importantes, los mercados han tomado un poquito más de calma. Y es cierto que las bolsas han subido, pero quizás hay que hacer unos pocos de matices, ¿no? Porque dentro de esta gran subida bursátil, y haciendo referencia un poquito a China, fíjate que tenemos el año en tablas. Una economía que en principio iba a rebotar, iba a recuperar con fuerza, y bueno, y nos deja pues unas encuestas empresariales un poco planas, una bolsa tranquila, prácticamente con caídas de en torno a 1,5 puntos porcentual. También hay índices, ¿no? Aquellos de small caps o los industriales, que tampoco han sido tan exuberantes, ¿no? Y quizás un aspecto respecto a lo que estamos viviendo en las bolsas a día de hoy es esa gran concentración dentro del sector tecnología, ¿no? Dentro de esas pocas compañías que están liderando los índices. Por cierto. Claro, luego toda esa gran dispersión que hay es un signo de cierta debilidad dentro de lo que son los mercados bursátiles. Y todo esto sin olvidar que mañana tenemos a Jerome Powell y el jueves también, que interviene en el Congreso, y que aquí más que uno ha dicho, oye, voy a tomármelo con calma, con cautela, que estamos en niveles importantes y por qué no replegar un poquito, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que están los soportes clave en los mercados europeos?
Bueno, yo creo que hay que vigilar mucho los niveles en los que empezamos el año. Como comentamos, ha habido subidas muy importantes. Estamos hablando de más de un 15% en los principales índices europeos, como el francés, como el alemán, como el español. Entonces yo miraría sobre todo esos niveles en los que empezamos el año. Sigo pensando que va a seguir reinando el optimismo durante los próximos meses, pero que en cualquier momento también se puede disparar la volatilidad. Hay que tener en cuenta, como venimos advirtiendo ya muchos meses, que los efectos de las subidas de tipos se suelen notar al año, año y medio, 2 años. Ya lo hemos visto en Estados Unidos con la banca regional, con las tensiones que hubo hace varios meses, y eso puede volver a impactar en cualquier momento, y cuando lo haga ya sabemos cómo reacciona el mercado. Primero vende y luego pregunta. Te puede caer el mercado un 5, un 10% y luego empezar a valorar qué es lo que está pasando, si es grave o no, si va a tener continuidad o no. Así que bueno, veremos cómo nos adentramos, ¿no?, en este verano, pero yo creo que pueden venir semanas tranquilas. Luis Ruiz. Bien, bueno, más que clave yo pondría unos soportes un poco más intermedio. Me quedaría con los mínimos de marzo, abril, que han hecho buena base, y ahí pues, bueno, pues se ha resuelto todo el techo de deuda, etcétera, y han sido los niveles que, bueno, poniendo un poco más cifras, ¿no?, para el IBEX lo podríamos dejar más o menos en 9.000, 4.200 para el Eurostoxx y para el DAX en 15.600. Esos son los mínimos de abril-mayo que nos puede servir como referencia, y que justo por ahí, que si cogemos el mínimo de marzo, que se marcó con la crisis regional de los bancos de Estados Unidos, y con los mínimos del año pasado, trazamos una directriz, y por ahí aproximadamente es también por donde pasan pues esos mínimos de abril y de mayo, y que en caso de que se pierda esa dinámica, ese fondo alcista que hemos traído en los últimos trimestres, pues podría empezar a ponerse un poquito en peligro. Bueno, un dato positivo, favorable. Resulta que la inflación mayorista de Alemania ha desacelerado más de lo previsto. Es un buen dato que puede ayudar a que Alemania salga de ese momentáneo estado de recesión. Bueno, estamos en una fase de ciclo, Xavier, donde cuando los datos de inflación si empiezan a caer y caen con contundencia, nos pueden sugerir que la demanda está siendo demasiado floja. Luego los datos de precios hay que tomárselo un poco con cautela, ¿no? Es positivo en el sentido de que a lo mejor los bancos centrales no suben tanto los tipos de interés, pero si los bancos centrales suben los tipos de interés, en el fondo es que la economía está aguantando esa subida de tipos de interés. Luego, yo me quedaría con que la economía europea está estancada, que la inflación más o menos está convergiendo con el objetivo central del Banco Central Europeo, que eso es positivo, pero que sin lugar a dudas estamos en una fase que estamos en desaceleración, estancados, y vamos a ver qué es lo que sucede, pero que la inflación a día de hoy empiece a retroceder con más intensidad de lo esperado, quizás no sea tan positivo como todo el mundo contempla, ¿no?, en el sentido de que sí apunta a que la demanda puede ser más débil de lo esperado. De hecho, por ejemplo, ayer las previsiones económicas, ¿no?, que se presentaba el Banco de España, etcétera, pues apuntaba que la demanda interna estaba flojeando con bastante intensidad. Y no olvidemos que en Alemania está ocurriendo 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Joaquín. Hombre, yo creo que estos datos no nos deberían de extrañar. Al final el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés precisamente para frenar la demanda y que, como consecuencia, caiga el consumo y la inversión. Entonces, bueno, al final es un escenario que trata de controlar, porque al final la tarea a veces es un poco de equilibrismo, de decir cuánto puedo subir los tipos de interés para enfriar la demanda sin que tampoco entremos en una recesión, pero bueno, lo estamos viendo desde hace meses. La producción industrial, no solo en Alemania, en el resto de Europa, está claramente por debajo de los 50 puntos, que es zona de contracción, y eso poco a poco va a ir presionando, ¿no?, a la baja los precios. Y bueno, de momento es verdad que si cae de manera drástica puede ser un problema, pero yo creo que estos son buenas noticias, ¿no? Al final lo que queremos es una estabilización en los precios para volver a un nivel de tipos un poco más bajos. Bueno, pues entramos en sectores de la bolsa española y empezamos con CaixaBank, porque CaixaBank ha superado al BBVA y se ha convertido dentro del sector bancario en el que ofrece una rentabilidad por dividendo más alta. Bueno, esto es algo anecdótico, ¿no?, que hay que cogerlo también con pinzas, ¿no? Es verdad que a lo mejor la rentabilidad por dividendo es la más alta, pero bueno, al final esto se calcula el precio de la acción y el dividendo que das. Lo que ha pasado es que mientras CaixaBank prácticamente está plano en la acumulada del año, BBVA sí que va subiendo más de un 15%, ¿no?, que eso hace que la relación rentabilidad por dividendo sea un poco menor. Yo creo que aquí lo que hay que quedarse es con que los bancos españoles están siendo muy rentables, están en un entorno muy favorable para ellos, donde han subido los tipos de interés, donde se ha ensanchado el margen de intereses, donde se han incrementado los beneficios, tienen la dificultad para seguir creciendo de manera orgánica e inorgánica, y lo que están haciendo casi todos los bancos es destinar el 50% o más de sus beneficios a programas de recompra de acciones o a retribuciones del dividendo. Así que mientras se mantenga esta tónica, pues obviamente va a ser muy bueno, ¿no?, para los inversores.
Bueno, así es, anecdótico, ¿no? En el sentido de que es porque CaixaBank lo está haciendo un poquito peor que BBVA, ¿no? De hecho, me parece que le saca 15 o 20 puntos porcentuales en lo que va de año. Yo respecto a la rentabilidad por dividendo me quedaría más o menos, aunque la rentabilidad por dividendo de la banca oscila entre el 5 y el 7%, es una rentabilidad por dividendo bastante abultada. Y que luego sea sostenible, ¿no? Que en línea con los márgenes de intereses creciendo, la tasa de morosidad controlada, pues parece que sí es sostenible, porque además el payout, ¿no? Ese porcentaje, ¿no? que destinan de los beneficios a pagar dividendos, es bastante razonable, en torno a 50-60%, ¿no? Mientras el ciclo económico aguante y los tipos de interés se mantengan más o menos en estos niveles actuales, pues parece que la banca lo está haciendo bien y que ese dividendo lo puede repartir, ¿no? Bueno, vamos a la respuesta que da el sector bancario, o parte de él, a Nadia Calviño. Nadia Calviño se descolgaba ayer: hombre, oiga, señores de la banca, empiecen a remunerar los depósitos, que no está bien esto que están haciendo, en un tono pues que hoy ha sido bastante duramente contestado por dos de los directivos de dos entidades bancarias importantes. El primero, Sabadell, dice que, oiga, esto si llegará por la competencia, no por presiones que nos haga el gobierno, ya faltaría más. Y el segundo, el de CaixaBank, Gortázar, que dice, hombre, si pasa esto es por una baja rentabilidad de la banca que está condicionando que no se remuneren los depósitos. ¿Cómo veis la respuesta y la intención de Nadia Calviño? Bueno, al final cada uno muestra sus argumentos. Yo creo que aquí hay muchos factores a tener en cuenta. Yo quizá destaco dos de ellos, ¿no? La primera puede ser culpa, ¿no?, de los depositantes españoles, que ante la baja rentabilidad no se han movido tanto, presionando a los bancos a que suban esa rentabilidad. Pero yo creo que la clave aquí realmente la encontramos en la banca, que tiene un gran exceso de liquidez. A ti al final te interesa remunerar los depósitos cuando los necesitas para a lo mejor utilizarlos para prestar dinero. ¿Qué ha pasado? Que con las medidas TLTRO que hubo durante la pandemia se volvió a inyectar muchísimo capital a la banca a unos plazos y a unos tipos muy ventajosos, y bueno, pues con esa liquidez han tenido más que de sobra para hacer sus actividades, y ahora han aprovechado la subida de tipos de interés para no remunerar, porque no se les estaban fugando grandes cantidades de depósito y tenían liquidez para hacer préstamos. Ahora va a venir la clave, porque durante este trimestre van a tener que devolver ya más del 90% de todo ese capital que les prestaron, y a partir de ahí a lo mejor ya sí que podemos ver una mayor guerra, ¿no?, por el pasivo, que ya está comenzando, por cierto, y hay entidades que ofrecen más de un 2%. Luis. Sí, bueno, yo creo que es una opinión, ¿no? Nadia Calviño da su opinión y luego el sector pues tendrá que poner los precios que crea conveniente. Hay alguna competencia, ya empiezan a remunerarse algunos depósitos en torno al 2,5 o 3% de entidades de primer nivel, y están captando recursos, ¿no? Pero en principio no debería contemplarse que desde que se considere esto una intervención política, ¿no?, o que Nadia Calviño empiece a decir cuál es la política de precios que tiene que hacer una determinada entidad. Sí es cierto que yo creo que aquí hay un punto clave, y es la educación financiera. En ese sentido, creo que el inversor minorista tiene que aprender a ver cómo invertir su dinero y no estar dependiendo de que los bancos le quieran remunerar más los depósitos. Los depósitos a día de hoy de los minoristas y de las entidades sin ánimo de lucro en los bancos son 980.000 millones de euros, que es una cantidad de dinero muy importante. Y además está muy relacionado con lo que comentaba Cortázar, ¿no? En ese sentido, si remuneran esa cantidad de dinero, ese volumen tan importante, un 2% más, probablemente se coma todo el margen de beneficios de las entidades financieras. Luego, eso es un punto muy a tener en cuenta. ¿Qué tiene que hacer el particular? Pues el particular puede comprar directamente en el Tesoro, que lo está haciendo, pero a un volumen muy pequeño, lo está haciendo muy despacio. También puede invertir en fondos de inversión que sean alternativos a lo que sean los depósitos, ¿no? Pues activos monetarios, renta fija a corto plazo, etcétera, ¿no? Luego, esas alternativas la tiene. Luego, yo creo que el particular lo que tiene que hacer es empezar a moverse, y los políticos lo que tienen que hacer es no intentar fijar la política de precios o de los bancos o de las eléctricas o de cualquier empresa, ¿no? Desde luego. Bueno, por cierto, los bancos están muy afectados por el impuesto a la banca que les interpuso este gobierno. Hoy hablaba de ello Goyri Goizarri. Bueno, pues solo puedo contestar con un deseo, espero que no, pero que es mi deseo, ¿verdad? Pero no, yo espero que no, es mi deseo, y además me parece que es lo razonable. Dicho eso, el nuevo gobierno, fuera el que sea, es el que tiene que tomar la decisión, y por lo tanto no me puedo decantar a priori
Primero, porque no conocemos el Gobierno y, en segundo lugar, porque en todo caso la decisión depende de ellos. Yo personalmente, lo que yo pienso y lo que deseo, pues es lo que he comentado anteriormente. Bueno, es una opinión, lógicamente, pero muy cualificada. La cuestión es que no parece que Feijóo esté por la labor de suprimir el impuesto a la banca. Eso es lo que a algún banquero le molesta no haber oído ya a este momento del partido. Don Luis. Bueno, Xavier, luego el impuesto a la banca yo creo que es un error, ¿no? Y por lo que he comentado con anterioridad, o sea, no es que sean beneficios caídos del cielo, ¿no? Entiendo que cuando los tipos de interés han estado a 0% o prácticamente muy próximos, ahí no había, en ese sentido, pues bueno, no había ayuda a determinados bancos, ¿no? Aunque sí ha habido rescate a parte del sector, pero no a los que han quedado en la actualidad, ¿no? Luego, en ese sentido, yo creo que sí, lo que sí puede ocurrir es que con todas estas, porque se ha recurrido, ¿no?, este impuesto, que en el futuro sea una especie de hucha y que se pueda recuperar el dinero que se ha pagado en el primer trimestre del ejercicio. Todo está por ver, pero sin lugar a dudas a mí no me parece razonable que se pongan impuestos a los beneficios. Joaquín. Sí, desde luego el Gobierno, yo creo que el PP, salió ayer diciendo que si ganara no lo iba a quitar en este 2023 y ya vería si de cara a 2024 lo planteaba. Y obviamente entidades como CaixaBank, como Bankinter, como Sabadell son las más afectadas. ¿Por qué? Porque tienen prácticamente el 100% de su negocio en España, por lo que todos los beneficios de España están gravados con ese impuesto. No tanto a lo mejor como BBVA, Santander, que tienen un 15, un 18%, y obviamente en el cómputo global de sus beneficios el impacto es menor. Por cierto, un sector, el bancario, que está cada vez más cerca de máximos anuales. Está cada vez más cerca y es complicado, ¿no?, el qué hacer en estos momentos, porque por un lado sí que es verdad que tiene una rentabilidad por dividendo muy atractiva, también nos fijamos en los resultados, son muy buenos y esperamos que sigan siendo buenos, porque el margen de intereses sigue siendo muy elevado, porque a pesar, ¿no?, de la caída en la demanda de crédito, va a seguir presentando un nivel de beneficios muy superior a los presentados durante los últimos años, pero claro, nos encontramos ante un entorno que dices, de aquí a los próximos 6 meses, al próximo año, puede que también empiece a pesar la posibilidad, si ya se acaba la subida de tipos, ese ciclo de subidas, ya solo queda que empiece el ciclo de bajadas y por tanto un nuevo estrechamiento puede también empeorar las condiciones crediticias, puede aumentar la morosidad y eso puede hacer que durante los próximos meses una opción de ir reduciendo exposición a la banca pueda ser también atractiva. Luis. Sí, bueno, el sector también tiene un comportamiento bastante dispar, ¿no? Cuando hablamos de máximos anuales, hay algunos de los bancos que están bastante lejos, ¿no? Si vemos a Unicaja, a CaixaBank, Bankinter, todavía están bastante alejados de esos máximos, ¿no? Probablemente a lo mejor parte de estar relacionado con ese impuesto un poco más extraordinario, ¿no? Porque el BBVA, el Santander, Sabadell han desarrollado un mejor comportamiento. El entorno sí parece, porque tampoco parece muy razonable que los tipos de interés empiecen a caer de forma abrupta si no hay una desaceleración económica fuerte. Luego, si más o menos se mantienen un poco las previsiones económicas, los márgenes de intereses van a seguir manteniéndose, poco a poco se irán estrechando, ese gran efecto escalón que hemos recibido, ¿no?, en el primer trimestre de ejercicio, en este también lo van a notar las entidades, pues poco a poco se va a ir diluyendo. Luego, es cierto que en este sentido, por los precios es normal que esa tendencia alcista que lleva desarrollando en los últimos 2 años, pues se tome un respiro, ¿no? A ver cómo evolucionan esos márgenes de intereses, cómo va el ciclo económico, pero en principio, con esas valoraciones que tienen, esas rentabilidades por dividendo, etcétera, sí parece un sector en el que se puede, más o menos, o no se puede esperar grandes sustos, ¿no? Bueno, hablemos de otro nombre propio de la bolsa hoy, que es Iberdrola. ¿Por qué? Iberdrola hoy es la que más sube, 2,05. Es verdad que no es gran cosa, pero da la sensación de que está como tomando impulso para atacar máximos. Joaquín. Y está muy cerquita, apenas 50 céntimos de los máximos históricos alcanzados en 2021. Hay que recordar que en el 2020, cuando estalló la pandemia, prácticamente todos los valores del IBEX 35 acabaron con fuertes pérdidas, pero el que más subió en el año fue precisamente Iberdrola por esa especulación de los fondos europeos que iban a ir un tercio de ellos a todo tema de energías renovables y que Iberdrola podría ser una de las más beneficiadas. Luego sufrió una fuerte caída y poco a poco ha ido recuperando. Yo creo que es una de las compañías más punteras, ¿no?, en cuanto a energía
energías renovables, que ha ido poco a poco recuperando esa cuota de mercado y no me extrañaría que la viéramos coquetear de nuevo con máximos históricos. Yo creo que sigue teniendo un gran potencial alcista a pesar de las dudas regulatorias, ¿no? Luis. Sí, bueno, es muy cerquita de esos máximos anuales, de ese 12,50, cuando vemos un poquito lo que son el descuento, ¿no? Si cotiza la compañía con descuento, etcétera y demás, ¿no? Y cogemos lo que son las calificaciones, ¿no? Como las de Morningstar, ¿no? Esas fichas cuantitativas, pues nos dicen que no cotiza con un gran descuento, que está más o menos bastante ajustada a valoración, tiene un PER de 16 veces. Luego sí parece que, bueno, que puede ser, por volatilidad de mercado puede alcanzar ese 3% más y alcanzar ese 12,50 euros, ¿no? Lo que sí es cierto es que es un sector en crecimiento. Las renovables, al final, si estamos buscando un comportamiento estructural y un sector donde que realmente puede crecer a medio y largo plazo, probablemente sea las energías renovables. Más allá de los fondos europeos sobre Next Generation, etcétera y demás, la Agencia Internacional de la Energía nos está diciendo que de cara al 2030 la inversión en renovables va a ser en torno a 2 billones de dólares y ahora partimos de 1,2 billones. Luego, toda esa cantidad de capital y todos esos proyectos los tienen que desarrollar compañías como son Iberdrola. Y es un flujo constante de dinero que además se está acelerando, simplemente y probablemente porque la incertidumbre política en torno a la guerra de Rusia y Ucrania, pues ha hecho que esa incertidumbre que acelere ese proceso para intentar reducir un poco la dependencia energética de los países. Luego la inversión se está acelerando, hay que luchar contra el cambio climático y bueno, y el dinero está encima de la mesa, ¿no? Luego es un sector con crecimiento estructural, la compañía es cierto que tiene las valoraciones un poquito ajustadas y en ese sentido, pues bueno, esperar correcciones para intentar incorporarnos a ese fondo alcista pues sería quizás una opción un poquito más deseable, ¿no? Bueno, hablemos de Acciona. Acciona celebraba hoy su junta de accionistas. ¿Cómo ven este valor? Por cierto, que han descartado en esa junta correr un camino paralelo al que ha recorrido Ferrovial, que ha empezado en fecha muy reciente a cotizar en el mercado holandés, a cotizar en la bolsa holandesa. Ya saben que se marchó, que tuvimos aquí una bronca entre Ferrovial y el gobierno que nos entretuvo y mucho durante cerca de 2 meses, en fin. ¿Cómo ven Acciona? Bueno, nosotros lo vemos bien. Es verdad que tiene ciertas similitudes con Ferrovial en el sentido de que es una compañía muy intensiva en capital, en el sentido de que los proyectos que desarrolla necesitan de mucha financiación y que obviamente un abaratamiento de esta financiación podría ensanchar los márgenes de beneficio, que también trabaja con muchas filiales, que a la hora de agrupar todos esos ingresos y beneficios, también el tratamiento fiscal que le podría dar Países Bajos sería atractivo y bueno, que también tiene una exposición fuerte a Estados Unidos que el hecho de poder cotizar tanto en Europa como en Estados Unidos también le podría venir muy bien, ¿no? O sea que bueno, la especulación es normal que esté ahí, pero bueno, yo creo que antes de las elecciones muchas empresas van a esperar, ¿no? A ver cuál es el gobierno que va a haber y cuál va a ser el marco regulatorio. Así que por ese lado yo creo que no hay ningún tipo de posibilidad de momento. Luis. Bueno, lo ha dicho el presidente, ¿no? Por el momento, eso sí, ha dejado la puerta un poco abierta, ¿no? Por el momento no le compensa cambiar. Sí es algo que es cierto que, bueno, que al final las empresas tienen libertad para establecerse, ¿no? Dentro de la Unión Europea. Luego, en ese sentido, si ellos consideran oportuno que les interesa, pues ¿por qué no hacerlo, ¿no? Es una acción como otra cualquiera. Lo que sí es cierto es que, vinculando un poquito con lo que hemos comentado con anterioridad de Iberdrola, pues acción a energías renovables, sobre todo, ¿no? Está pues muy cerquita de soportes, que en este caso sí que son soportes clave, y bueno, cotizando en torno a 30,55 euros, 31 euros. Aquí sí hay un poquito más de descuento, las valoraciones son un poquito más atractivas y también pues tiene una vinculación un poquito más todavía sobre renovables o mayor compromiso con renovables que Iberdrola, ¿no? Luego, en ese sentido, quizás pueda ser en estos momentos pues bueno, una acción a plantearse, ¿no? ¿Y Acciona la matriz, la antigua? La Acciona la matriz, en principio cotiza un poquito más cara, con menos descuento. Luego, dentro de ese par que se podría hacer, luego renovables estaría un poquito más atractiva que la matriz. Muy bien, pues no tenemos tiempo para más. Les agradezco muchísimo a ustedes dos su presencia y sus opiniones aún más, y a ustedes su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio, y es que a la vuelta de publicidad empezamos aquí la redacción abierta con todo lo que nos trae la política hoy.